Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras, donde el Señor nos permite tener un día más con ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de tener este programa nuevamente. El propósito es exaltar a Dios, conocer su palabra, escudriñar su palabra, ver lo que Dios nos ha regalado a través de ella, profundizar en las riquezas que contiene. Y el día de hoy me acompaña un amigo, hermano muy querido, pastor, mi hermano Joel Cruz. Hermano Joelito, bienvenido a este programa, Escudriñando las Escrituras. Qué bendición que pueda estar aquí conmigo. Es un placer estar aquí contigo y realmente pues me siento honrado de esta visita, de esta invitación, que pues bueno, yo le doy gracias a Dios y me da gusto estar aquí compartiendo este momento contigo No, y pues con las personas que nos escuchan. sí, mi hermano Joel es pastor aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y para mí ha sido una bendición tenerlo como pastor, como consejero, como amigo. Y bueno, desde hace algunos meses ya teníamos ahí en pláticas esta compañía y quedábamos entre este día y el otro y por alguna u otra circunstancia no podíamos estar, pero gracias a Dios, mi hermano Joel, que hoy estamos aquí para hablar de un tema muy bonito y muy especial, porque estaremos hablando sobre Abraham, Melquisedec, el diezmo y lo que ese texto nos enseña, las riquezas que contiene. Así es que, hermano Jolito, estaremos hablando sobre Génesis capítulo 14 y entre otras muchas cosas más. Así es que, ¿qué puede decirnos, hermano Jolito? Bueno, el trasfondo bíblico de esta enseñanza es gratitud. Ok. Es gratitud. Gratitud porque primero vemos en el cuadro histórico cuál fue la razón por la que Abraham fue a la guerra. Excelente, ok. Fue a la guerra porque su sobrino Lot, que él había traído consigo durante muchos años y después se separaron, fue hecho preso. Así es, sí. Se los llevaron presos y entonces él juntó sus esclavos y junto con él fueron otras personas y fueron a la guerra y regresaron victoriosos. Regresaron victoriosos y lo importante de esto es que la honestidad de Abraham. Ok. Porque primero sale el rey de Sodoma a recibirlo y él lo único que quería era que le regresaran las personas que se habían llevado. Sí, sí. Pero Abraham le dice, mira, no, yo no te puedo dar esto. Mira, todo lo que es tuyo, que sea oro, plata, todo lo que se llevaron, agárralo, tómalo. No quiero tú que después digan que tú me hiciste rico a mí. O sea, no quiero que esto quede como que yo saque una ventaja. Sino no quiero dañar mi integridad en ese sentido. Toma lo que es tuyo. Excepto la parte que los varones que fueron conmigo les toca porque fueron a la guerra. ¿Sí? Sí, claro. claro. Entonces aquel varón tomó lo suyo y se fue contento. Pero el botín que traía Abraham, o sea, el rescate que traía Abraham pues era enorme. Definitivamente. Era enorme. Cuando tú entras dentro de las costumbres de aquella gente que eran hasta cierto punto muy supersticiosas y cualquier cosa que les fuera como un augurio, como algo bueno, como una bendición, ellos lo tomaban muy a pecho. Sí. Muy a pecho. Entonces, sigue él caminando y llega cerca de Salem, donde sale precisamente Melquisedec, que hace un momento estábamos deliberando, ¿no? Melquisedec, el rey de justicia. Exactamente. El rey de justicia o el rey justo, dices de la traducción, como dices rey tú. Rey justo, literal. Sí. Literal, rey justo. La Biblia nos lo pone como rey de justicia. Uh-huh. Y bueno, y esto lo pone por aspectos proféticos, porque él era rey y sacerdote. Y qué increíble, perdón que lo interrumpa mi hermano Jolito, porque es una característica
que este rey Melquisedec tenía rey y sacerdote, algo que era distintivo en la cultura de Israel, ¿no? Porque estaban los reyes, estaban los profetas, estaban los sacerdotes, y el sacerdote no era rey, ni el profeta era rey, es decir, tenía cada uno su categoría. Sin embargo, como usted dice, era rey y Sí, porque sacerdote. viene precisamente antes de que siquiera se fundase la nación. Sí, Todavía no existía, o sea, no, Abraham era un arameo. claro. Sí, en un idioma Nómada, completamente diferente. de un idioma, un lenguaje diferente, una costumbre diferente. El pueblo hebreo todavía no surgía. Mas, sin en cambio, los hombres, desde que ahora sí, desde que Abel decide adorar y dar a Dios un sacrificio, tienen esa enseñanza. Sí, Porque antes, el primer sacrificio de un hombre hacia Dios, o primera ofrenda, viene de Abel, sí. que fue acepta, que fue agradable, no como la ofrenda de Caín, que, que, que pues no se esforzó, trajo lo que sobraba o no tan bueno. En cambio, Abel que trajo de lo mejor, Es o lo sea, mejor. él le dio lo mejor a Dios, y entonces él lo trae. Y de allí, porque no tenemos en el Antiguo Testamento, no hay una enseñanza, no hay un patrón, no hay nadie que te diga, vas a hacer esto, sino que los hombres empezaron a adorar a Dios. Sí. Y de alguna manera, Dios siempre trataba con ellos. Dios trataba directamente con ellos. Dios, así como trató con Abraham, se le apareció a Abraham allá, en donde estaba, y sale tu tierra y tu parentela. Sí. ¿Sí? Me imagino claramente que Dios tenía tratos con Melquisedec porque era rey justo y era sacerdote del Dios Del Dios Altísimo. Altísimo. O sea, él presentaba ofrendas delante de Dios Sí, por alguna situación. sí. Como tú puedes ver en el relato el relato de Job, Job también era sacerdote. Él presentaba ofrendas por sus Por hijos. sus hijos. Una persona Job que capítulo 1, presenta sí. ofrendas es un sacerdote. Job era un hombre justo. La palabra de Dios Perfecto, lo dice, lo reconoce como Sí. perfecto. Increíble. Digo, podemos durar de la perfección de quien sea, pero si Dios dice si es perfecto, pues Dios lo Claro, dice. si es conforme a su corazón, así Exactamente. es. Y bueno, pero él hacía esas ofrendas. Él oficiaba como sacerdote sacrificando animales para ofrecer a Dios, para cubrir el pecado, porque dice, no sea que mis hijos hayan pecado. Ujú. Y entonces, pues, Dios tenga misericordia de ellos y los purificaba y hacía sacrificio por ellos. Sí. Entonces, no nos dice cómo los purificaba, nada más dice que hacía oraciones por ellos y los purificaba y hacía sacrificios. Todos los días. Entonces, Melquisedec también tuvo que haber hecho esta situación, tuvo que haber tenido este ministerio para ser nombrado sacerdote del Dios Altísimo. Sí. Y definitivamente vemos en la narrativa, ¿no? Que Melquisedec reconoce a Abraham, le dice, el Dios Altísimo te ha dado la victoria. O sea, y el contexto es interesante porque Abraham va a pelear contra reyes, ¿no? Sí. Y te das cuenta que esta gente era gente que estaba en contacto con el Espíritu de Dios. Sí. Tenían ese contacto con el Espíritu de Dios, escuchaban la voz del Espíritu de Dios y sale de su trono, de su ciudad, al camino. Y cuando ve a Abraham, lo bendice. Sí, de hecho, estamos en Génesis capítulo 14, Sí. Versículos 17 al 24, y en todo su contexto, ahí para que nos sigan. El 19, tácitamente dice, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Increíble. creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y te dio a Abraham le dio a Abraham los diezmos de de todo. todo. Y antes de que continúe, quiero resaltar precisamente lo que el mismo versículo 18 habla acerca de Melquisedec, donde dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y después el mismo Melquisedec dice,
en el versículo 19 que estaba leyendo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Esto es hermoso, ¿no? Sí, sí, porque estamos entendiendo que esta gente está actuando dentro de la voluntad Así de es, Dios. así es. Están actuando dentro de la voluntad de Dios, de tal manera que su actuar es de una persona íntegra, Sí, de una persona íntegra que sirve a Dios y que no escatima en ofrendar a Dios porque sabe que todo lo recibido viene de Dios. así es. Entonces, entonces, al ver aquella riqueza que tenía, no dijo, pues es que esto es mío. Sí, Es que esto yo me lo gané. Ahora sí que con el adrenalina yendo a matar reyes. No, sí. esto que tengo, Dios me lo dio Y y le pertenece a Dios. ahora una pregunta aquí es, Abraham le dio cuando dice que Abraham le dio el diezmo de todo, la pregunta es, ¿el diezmo de toda la riqueza que Abraham tenía o de toda la riqueza que había obtenido de la victoria que estaba allí, que llevaba consigo de la victoria que había tenido? Vamos a tomar en cuenta varias cosas. Primero, Abraham ya no traía todo lo que había recogido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo habían compartido con los que fueron las otras personas que fueron con él. ¿Ok? A los criados, no, a los criados y esclavos no les tocó nada. No creo que les haya tocado. Pero a los varones que vinieron conmigo les toca su parte. Se lo Sí, dijo al rey de Sodoma y sí, también le entregó al rey de Sodoma lo que era de él. lo que le pertenecía. Sí, entonces ella no traía todo, traía lo que quedaba. Mm, ¿Ok? Todo. Entonces, y nada más de lo que quedaba, tomó una parte para darla al sacerdote, pero en respuesta, en agradecimiento por la recepción que le dio, Mm, ¿sí? Porque sale, le da pan, le da vino, le da una bendición, se siente como Agradecido. agradecido, y entonces toma una parte del botín. Y ahora, precisamente hablando de botín, porque en Hebreos capítulo 7, versículo 4, y doy lectura, que dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Está hablando en el contexto de Melquisedec o del rey de justicia, pero la palabra botín, si usted se recuerda, tiene que ver solamente con el diezmo de la punta. No sé si Ok, quiera decirle algo lo que aquí. pasa es esto, vamos a entender primero que el rey de Salem era un rey como Justo. que no iba a ser sobornado, Ok. ¿sí? Que él te podía aceptar una ofrenda, pero no un pago. Ah, ok. Él no te iba a aceptar un pago porque hubiera sido morboso de su parte, hubiera sido aprovechado de su parte, pues voy a sacar Provecho. provecho, así como los evangelistas de ahora, ¿no? Los que La predican la prosperidad. prosperidad, que la mentira más grande, ¿no? Si Sí, tu ofrenda es grande, así grande va a ser tu bendición. No. En lo más definitivamente que mínimo, no. no. Aquí no pasa eso. Aquí Abraham, después de haber comido, haber bebido y estar agradecido, tomó una parte del botín. Ahora, cuando nos fuimos a ver el estudio En en griego, griego, sí, vimos que botín era la parte alta del pináculo de toda la ganancia. sí. Y de allí, de esa parte alta, vamos a decir, ¿en cuánto puedes dividir tú un pináculo de oro? ¿En cuántas partes? O sea, es un poquito complejo, ¿no? Pero de la parte alta, De lo más de lo alto, más alto, de ahí toma una décima parte. no de todo de No de todo todo, lo que llevaba. es que hubiera sido una cantidad exorbitante. Sí, Y es donde te digo, hubiera sido, para un rey justo recibir eso, hubiera sido hasta una ofensa. sí. Pero le recibe nada más lo que es una parte de la parte alta del botín, Y, una décima parte de una parte vamos a decir,
si pusiéramos de 10 macetas, ¿no? O 10 ollas. De una olla saca el 10%. De una olla sacas el 10% y eso le das. Sí. O sea, ni siquiera era el 10 de todo, De sino todo. nada más era una porción, Sí. 10ª parte de una montaña. Del pináculo más del alto. pináculo, de la parte alta. Y también la connotación de la palabra en griego tiene que ver con de lo mejor. De lo mejor. O sea, no de cualquier cosa, sino de lo mejor que se había obtenido, de eso le dio. Sí, porque lo traían cargando. Sí. Lo traían cargando. Entonces lo pusieron, no, mira, esto es lo mejor. O sea que no agarró cualquier cosa y ahí está. No. Escogió de lo mejor. Escogió de lo mejor para darlo. Increíble. No, sí, y de esa manera, o sea, hay una enseñanza aquí muy hermosa, ¿no? Porque no dio lo cualquiera, sino dio lo mejor. No dio del todo, porque no dio de sus vacas, no dio de sus ganados, de sus esclavos. No dio de sus, no. De lo que Dios le dio en la batalla, de eso dio el 10%. Y eso nada más de la parte alta del pináculo, de todo el botín, solamente dio un porcentaje. Escogió lo mejor. Escogió lo mejor. Digo, y queda como una, como una enseñanza para todos nosotros, porque, primero, a Dios no lo vamos a cohechar. Así como Abraham no lo quiso hacer con Melquisedec, no lo quiso cohechar, no. Le dio la ofrenda, pero no lo quiso comprar. Entonces, decir, por ejemplo, que entre más grande sea tu ofrenda, más grande sea tu bendición, es cohechar, es querer sacar ventaja, ¿no? Sacar un provecho. Y Dios no es así. Pero Abraham dio lo mejor. ¿Qué tenemos que dar nosotros? Lo mejor. Lo mejor. Ese sería como ciertas las implicaciones para nosotros en este tiempo, dar lo mejor de todo. Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus ingresos, claro. Lo mejor que Dios te da. Vamos, no necesitas ser rico para dar lo mejor. Ya cuando ha venido la ley prescrita, aún el más pobrecito tenía que llevar aunque sea 2 tortolitas. Sí. O 2 palominos, un pajarito, una palomita. Sí, claro. O ya si a ti era mucha la pobreza, harina. Todos tenían que llevar su ofrenda. Harina. Sí. El Señor Jesucristo parado en el pórtico de Salomón y viendo las ofrendas, vio que aquella anciana puso 2 dracmas, 2 centavos, aquí en inglés 2 pennies. Y él consideró esa ofrenda más que todo el dinero que echaban los ricos. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. Estaba dando de lo que tenía, dio que lo mejor. Todo. Sí, cuando tú le das lo mejor a Dios, Dios te va a bendecir. Sí. Dios te va a bendecir. Cuando tú le das a Dios lo mejor, Dios te va a bendecir. Ahora, ¿Dios te pide? No, Dios no te pide. Entonces, el diezmo, como podemos ver, es voluntario de lo mejor. Debe de ser voluntario. En este caso es voluntario. Sí. En este caso y en agradecimiento, como decía anteriormente. Sí, porque imagínate, vienes cansado, vienes de la guerra, vienes con la adrenalina, vienes sudado, así, y te salen a recibir, ¿sabes qué? Con arpa, con música, con comida, con qué tomar, porque aquellos hombres no tomaban agua, tomaban vino. Sí. Y se sentaron a comer pan y vino y otras cosas. Sí. Y ya contento, después de recibir la bendición, lo más importante que es la bendición. Dios, cuando Melquisedec bendice a Abraham, y entonces él se siente tan contento que, ¿sabes qué? Tengo que agradecer esta bendición. Sí. ¿Y cómo voy a agradecer la bendición? Pues con lo mejor de lo que Dios me dio. Y toma esa parte alta del botín y le da el 10% del botín, no el del botín, sino 10%, del botín. Que yo considero que era bastante. Era bastante. Sí. Hubiera sido más si le hubiera dado el 10% de todo. Sí. Pero Melquisedec, siendo un rey justo, hubiera dicho, es que esto no es justo. Sí, porque, o sea, yo salí porque Dios me dijo que te bendijera, pero no salí para que tú me hicieras rico. Porque él ya era rico. Sí. Era rey.
definitivamente. ¿Y qué podemos, por ejemplo, hemos estado hablando un poquito de Abraham, del diezmo que él da por gratitud a Melquisedec, en la atención que le da? ¿Qué podríamos hablar un poquito del diezmo bíblico? Es decir, estamos hablando del diezmo que Abraham le dio, pero Bueno, ¿cómo era el diezmo en aquel tiempo? ¿O qué era el diezmo para el pueblo de Israel, mejor dicho? el diezmo como tal es un impuesto. Ok, Son los impuestos. son los impuestos. Son los impuestos. Son los impuestos establecidos primordialmente por Dios. O sea que significa que tiene un propósito el diezmo Bueno, en el pueblo de Israel. no en el pueblo de Israel, en todo el mundo. Ok, Te voy a decir ¿cuál sería? Te voy a decir porque mira, cuando Faraón, ya nos vamos a correr muchos años, Adelante. casi adelante. 500 años, vamos a viajar 500 años a un personaje particular hermoso llamado José, Ok. apodado Safanas Perea, Ujú. que interpreta los sueños de un faraón confundido. Sí. Estaba confundido Faraón y estaba turbado porque tuvo unos sueños extraños. José, bueno, y él dice, y le pregunta, ¿tú me vas a interpretar los sueños? No, yo no. Dios. Mm. Dios es el que va a dar respuesta a Faraón. Él solamente es el instrumento. Yo nada más estoy aquí soy el mensajero. Ok. Entonces, interpreta el rey y además que interpreta los sueños de Faraón, le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues, ¿cómo que qué vas a hacer? Y fíjate, ¿no? Estaba yo leyendo que dice José en el verso 34 del 41 de Génesis, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto. Quinte la tierra de Egipto es coja una cantidad de la tierra de Egipto. O sea, cada egipcio tiene que caerse más o menos como con un 25% De lo que tenía. de la ganancia que iba a haber durante los Ok. 7 años de abundancia. ¿Ok? Oh. A la actualidad, ¿sabes cuánto pagamos más o menos de impuestos nosotros? Pues dependiendo. Entre 22 y 25 porcentaje de impuestos. Es lo que nosotros pagamos. Porque pagas impuestos de casa, pagas impuestos de el total de todo, claro, total, okay, entiendo. Sí, no estoy hablando del impuesto que te cobran en la tienda donde compras. No, te estoy hablando un impuesto general. El trabajo te quitan dos impuestos. O sea, tú estás pagando alrededor de 22 a 25% en impuestos, que está aquí. Ok, increíble. Aquí está, sí. que de aquí es tomado. O sea, la sociedad actual es lo que taxa a sus pueblos. En América estamos siendo taxados al 22%. Y con el propósito ¿el taxi para qué sirve entonces? Aquí, como ves, sirvió para que Faraón, aparte de hacerse rico, tuviera cómo sostener su pueblo. Oh. Porque iban a venir 7 años de que ¿Sí? no iba a haber que nada comer. Entonces, esto le sirvió a Faraón porque primero les vendió el grano. Sí. Y luego les compró la tierra con el grano. Sí. Y al final Faraón era un hombre riquísimo. Solo por enriquecido. El consejo. El consejo divino. ¿Por qué divino? Porque José no habló de sí solo. Esa sabiduría que tuvo José, Dios se la dio. Así como le reveló los sueños, también le dio la respuesta, pues dile que haga esto y esto, porque de otra manera no puede ser. Podríamos entonces decir que seguir el consejo divino trae bendición a nuestra vida. Claro, sí. Tú pagas tus impuestos y tienes tus beneficios. Tú no pagas tus impuestos y vas a tener problemas con Hacienda. Sí. Y eso nadie lo quiere. O sea, tú tienes tus beneficios. Entonces, como sociedad, seguimos pagando el porcentaje que en la antigüedad sería el diezmo. En este caso, un impuesto. Un impuesto. Un impuesto. Sí, al pueblo de Israel se le da como diezmo porque es más que nada, ahí ya entra el sentido como de ofrenda. Teocrático, ¿no? Que ya, en el aspecto teocrático, como ofrenda, pero al final sigue siendo un impuesto. Sí.
Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo está en el templo y le mandan a preguntar los alguaciles a Pedro, oye, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, O sea, ahí era a fuerza. sí. Digo, usted viene ahora aquí a un templo y usted entra libremente, ¿no? Aunque Gracias a Dios. el templo aquí tiene gastos de agua, de luz, de todas Mantención todos del todos edificio. los servicios. Pero usted entra gratis, aquí no se le cobra. Qué bendición. Es una bendición. Imagínate ahora el templo de Herodes. Había que pagar impuestos para entrar al templo. Y entonces pues viene la enseñanza del Señor Jesucristo, no, Pedro, oye Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, pues de los extranjeros. ¿Por qué voy a pagar yo? Pero mira, para que no se ofendan, ve al mar, echa tu anzuelo, saca el primer pescado y lleva a un estatero y paga el impuesto por ti y por mí. Perdón que a lo mejor me salga un poquito ahorita del tema de que estamos hablando de los diezmos, pero me causa mucha curiosidad y un poco de gracia cómo el Señor Jesucristo trataba con Pedro en ese aspecto de mar, ¿no? Un pescador que constantemente sacaba pescados y en su vida creo que había ido a agarrar un pescado donde encontrara una moneda, ¿no? Pues yo creo que no. Y lo más importante de esto es que Pedro traía una cuerda para pescar. O sea, imagínate, ¿no? ¿Quién va al templo y lleva una cuerda para pescar? Pues trae en su bolsa debe tener una cuerdita con un anzuelo. Sí. O sea, Porque en cualquier momento, pues tengo hambre, un pescadito. y justo el que agarra, ¿no? El primero que agarres, abre la boca y va a tener un estatero. Increíble. Entonces, seguíamos con el diezmo. Entonces, sí, claro, él pagó. Entonces aquí está. Desde antes de que el pueblo llegase, antes de que el pueblo, de que Israel llegase a ser un pueblo. Sí, antes de que Israel llegase a ser un pueblo. Estamos hablando de casi 450 años antes. Sí. 450 años antes. Sí. Después, ahora sí, nos vamos otra vez, otros 400 años más. Nos vamos vamos a avanzar hasta Moisés. Sí. Hasta Moisés y la liberación del pueblo de la esclavitud. Ok. Esclavos que salieron de Egipto ricos. Sí. Ricos. Inmensamente ricos. Les cobraron, ahora sí que con réditos, ¿no? Réditos a los egipcios. Y los egipcios, con tal de que se fueran, les dieron todo lo que pidieron. Despojaron a Egipto de todo. Sí. O casi en su totalidad lo despojaron y salieron ricos. Y los filisteos también con los tumores de oro, ¿no? Ya te fuiste muy adelante. Sí, bueno, después hablamos de eso. Okay. Después hablamos de eso porque eso también es una cosa impresionante. Sí. Entonces, tienes una nación y necesitas darle una norma. Una estructura. Para su sociedad. Legal. Sí. Entonces, esa estructura legal viene a través de varios sucesos. ¿Sí? Uno de los sucesos es que los levitas, el pueblo de Israel, allí en el Sinaí, cuando Moisés estaba ya recibiendo las tablas de la ley de Dios, estos muchachos agarraron y se hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Pero los levitas no. Estos se guardaron, estos se apartaron. Cuando baja Moisés y traía las tablas de zafiro, creo que era zafiro. Probablemente. Sí, porque eran piedras. Eran zafiro azul. No era roca ígnea. No. Era una piedra preciosa. Era zafiro. No era esa roca común que se puede ver. La tradición dice que era zafiro, y el zafiro hay de dos tipos, azul y amarillo, y creo que es el azul. Puede estar equivocado, pero de que era zafiro. Claro. Y Moisés quiebra las tablas y dice: ¿quién está conmigo? Yo volteé cada uno con su hermano. Hicieron matazón. Allí. Y ya después quedan consagrados los levitas como los servidores de Dios. Para el pueblo, para cargar el tabernáculo, encargarse de las limpiezas y todas esas cosas que iba a tener y enseñar al pueblo. Perdón que lo tenga aquí, hermano, pero que esto es muy importante para los que nos miran, nuestros hermanos, amigos.
Quizá algunos se han preguntado por qué los levitas, quizá otros no saben por qué los levitas eran los sacerdotes, pero qué buena aportación acaba de darnos ahora. Creo que muchos ahora aprendemos que por qué La los tribu de Leví. levitas son los sacerdotes, por qué en otra tribu. Entonces, ya sabemos por qué. Y qué buena aportación. Creo que muchos hemos aprendido. Entonces, salvo el sumo sacerdote, porque Moisés era de otra tribu, Sí. salvo ellos. El sumo sacerdote. Excepción, ¿no? Salvo la excepción. Pero los levitas Y, eran los encargados del servicio del y, tabernáculo. perdón, Moisés traía escuela de sacerdocio. No, Moisés, no hablemos de Moisés, Sí, por no, favor, no, porque nos era vamos, ¿no? arquitecto, era estadista, era militar, Sí. estratega militar. Unas Unas características que tenía características. este Sí, no, hombre, no, 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 un siervo de Dios. un universitario Sí, con doctorados, sí, con sí, sí, doctorados en sí, astronomía. sí. Definitivamente tiene unas características Y, y formadas, de oficio pastor, tú. pastor, Y de oficio con el pastor. ejemplo de su suegro De Jetro en Jetro. sacerdocio, o sea que él traía una escuela, hermanos, traía escuela, Moisés. No, no, sí, no, estadista, escritor, Y, narrador y humilde, y humilde. no sé hablar, dice. Bueno, tenía su problema de que a lo mejor Era tartamudo, era ¿verdad? tartamudo, ¿no? Pero un tartamudo que te escribe los 5 libros del Sí, Pentateuco. sí. Más que tartamudo, sí. Y se le atribuye el libro de Job. Y la narrativa de Job es una poesía Hermosísimo, hermosísima. claro. Pero no hablamos de Moisés, seguimos aquí. Seguimos entonces. Lo hacemos. Es que es fácil salirse por la Sí, tangente cuando sí. tratas de eso. Y entonces se necesita una estructura, y para el sostenimiento de esa estructura se requiere ¿qué?